online, solo que no quiso. A mí me escribió ayer, me dijo, oye, vamos por... Niñas, chiquillas, ¿Tienes dando mi número? What happened? necesito que dejen en silencio el asuntillo. O sea, pero Para podemos poder- quedarnos callados. ¿No podemos quedar o callados, sí, por favor? sí, pues pueden, ¿quién se calla entonces? Ya, es que si tengo una duda, como que todo el rato estar prendiendo y Sí, apagando el ¿no? audio. Como... Obvio. Es súper importante que puedan salir de su duda en el momento. Y eso es lo bacán de trabajar de esta manera. Entonces, como les comentaba, el movimiento ondulatorio se puede entender de dos maneras. ¿Vale? Oye, espérate, que tengo que admitir a Profesor, dígame. escribí a la Miss Patricia, perdón, al chat del grupo de la reunión. Ya. Dijo, hola chicas, por favor silencien los micrófonos y pongan atención. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta sobre Sí. el movimiento no periódico? Sí, ¿Cómo está se acá. podría Obvio. definir? ¿Quién habla? Yo, Lando Lindo, Cuéntame. ¿cómo se podría definir un movimiento no periódico? Un movimiento no periódico se puede entender como un movimiento que, que puede ocurrir entre un punto A y un punto B. Ya imagínate en el espacio, un punto A y un punto B, y un objeto se mueve de este punto al punto B y se termina el movimiento. No hay más movimiento que eso. ¿Sí? Por otro lado, el movimiento periódico, el objeto se mueve entre esos dos puntos, periódicamente. Esa es la diferencia. Thank you. ¿Sí? Ya tomaré ese Ya. silencio como un sí. Ya, chiquillas, miren. Sí, es que En lo el tengo lado como... izquierdo, ¿quién está rayando? Dejen de hacer eso. Quizá usted, profe. No, no soy yo. Ah. Ya, oye, en la imagen de la izquierda, esta de acá, tenemos a un pelotón, ¿cierto? Y en este pelotón vemos que el primer personaje, el que está acá al final, a la derecha de la pantalla, se mueve hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Es como una ola. Es exacto, es como una ola. Pero fíjense, el personaje que está aquí a la derecha se mueve hacia arriba y hacia abajo, nada más. Ese es un movimiento. Ese es el movimiento de esa persona. Un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. El que está al lado va a imitar ese movimiento. ¿Ya? Ya. Al imitarlo, el lado también lo va a hacer y así sucesivamente. Y lo que vamos a apreciar es como una ola, ¿cierto? Entonces aquí nosotros decimos, bueno, aquí se ve una onda, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que, por ejemplo, no se está moviendo la persona. Por ejemplo, el militar que está aquí al final a la derecha no se desplazó hasta el final de la izquierda. Su movimiento fue hacia arriba, hacia abajo simplemente, ¿verdad? ¿Cómo no Entonces, entiendo? por ejemplo, si yo le hiciese a todos ustedes colocarse una atrás de la otra, hicieran una fila, ¿ya? ¿Sí? Y yo empujo a una de ustedes, la empujo, ¿sí? Y a la primera que empujo, va a empujar a las demás, ¿cierto? Eso Ya, como dominó. es como un efecto dominó. A esos chiquillas, Yeah. a esa idea se le denomina propagación de la onda, ¿ya? Y es una forma de ver la onda en el espacio-espacio, ¿ya? Ya, profe, espera, déjeme anotar. Entonces, espérese, profesor. Usted había dicho que el movimiento ondulatorio tiene como dos cositas. ¿Cuáles son esas dos cositas? Esas dos cositas. Podemos entender el movimiento ondulatorio de dos maneras, como el movimiento en el espacio-espacio o en el espacio-tiempo. ¿Qué? ¿Sí?
que el movimiento ondulatorio se puede entender de dos maneras. Como un movimiento en espacio-espacio, Ya. o un movimiento en espacio-tiempo. Y ahora Sí. podría como definir cuál es el espacio-tiempo y cuál es el espacio-espacio. Ya, miren, en la imagen que tenemos de los soldaditos, ahí tenemos un movimiento ondulatorio en espacio-espacio. Ya. Pero ¿cuál es la definición de espacio-espacio? El movimiento en el espacio-espacio es como un objeto va a propagar el movimiento ondulatorio en el espacio-espacio. Bien, ¿Se voy a llama explicar. oficial como formalmente espacio-espacio o tiene otro nombre? Puede tener otros nombres, pero el que nosotros vamos a utilizar es espacio-espacio. Ya. Perdón, Profesor, dale, Anto. ya. ¿De dónde viene el movimiento? No sé qué estábamos viendo, es que me perdí. El movimiento, ¿de dónde provienen estos movimientos? De una fuerza. Generalmente la fuerza genera el movimiento. No, ¿Sí? pero ¿qué es de espacio-tiempo? Ah, ya, O mira. tiempo-tiempo. Voy a terminar la idea y después vienen las preguntas, ¿les parece? Sí, pero Entonces, es que me fíjense, quedé en un objeto cuando lo del espacio-espacio, me quedé en el movimiento, el objeto, ¿cierto? El Ajá. objeto va a propagar un movimiento ondulatorio a través de un objeto concreto. Por ejemplo, si ustedes tienen una cuerda, ustedes pueden sacudir la cuerda y ustedes van a generar una perturbación al comienzo de la cuerda, pero esa perturbación se va a propagar por toda la cuerda. Entonces ahí tenemos una onda en espacio-espacio. Los soldados aquí también pues, van a generar una perturbación, van a moverse hacia arriba, hacia abajo, y como los demás van a imitar, se va a poder apreciar una onda. ¿Sí? Entonces, sería como el objeto propaga el movimiento a través de Eh, la... a través podríamos entenderlo como, es que generalmente estos son ejemplos de una onda mecánica. Profe, Sí, ya son las 10. sí, sí, sí. Vamos a trabajar hasta que se acabe la clase en los 40 minutos. Prefiero que sigamos trabajando y hablando de esto para que vayamos entendiendo la materia, ¿vale? Entonces, como les decía, la onda de espacio-espacio se propaga por un medio material, muchas veces. Entonces se puede apreciar, como les dije, el ejemplo de la cuerda. En la cuerda ustedes pueden ver el movimiento ondulatorio, pero el movimiento de una parte de la cuerda es solamente hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Y la propagación de ese movimiento genera, obviamente, la forma o la forma de ver una onda. Ahora, fijémonos, chiquilla, en el ejemplo del medio. Ven que al medio tenemos un... Pero ¿y el del espacio-tiempo no lo vamos a poner? Eso quiero explicar ahora, pues. Ah, ya. Bien, acá en medio tenemos un lápiz que está moviéndose hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Sí, Y ese movimiento es un movimiento periódico, ¿verdad? Hacia arriba, hacia abajo, sí. hacia arriba, hacia abajo. Atrás el lápiz obviamente está rayando una hoja de papel, Entonces, ¿cierto? tengo una duda. Entonces, cuando el lápiz llega arriba sería el punto A y cuando llega abajo sería el punto B. Exactamente, ¿sí? Entonces ahí va subiendo, subiendo, bajando. Exacto. Es un movimiento en una línea, si te das cuenta. Entonces, ahí ustedes no pueden decir que ese lápiz está generando una onda, no se aprecia. Pero si se dan cuenta, el papel al moverse, ¿cierto? Ujú. El papel al moverse, lo que va a hacer es que se grafique este movimiento a través del tiempo. ¿Se entiende la idea o no? No, perdón. El lápiz está rayado hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Sí, Si yo muevo el papel, el lápiz ya no va a dibujar una línea. ¿Y qué va a dibujar? va a ser rayas así, arriba para abajo. Sí, pues, y esa línea hacia arriba y para abajo es la forma de una onda. Ya. No sé si lo pueden apreciar. No entendí nada. Ya mira, otra vez.
No, yo le Dale. puedo decir, Sí, pues, obvio. allá, que la onda que se está dibujando con el lápiz siempre va a depender de qué tan rápido o cómo se mueva el papel, ¿cachai? Porque el papel es como un rollo que va girando. Entonces, si el Ajá. papel empezáis a girar más lento, la onda va a ser más larga. Y si lo obvio. dejáis de mover, se van a hacer rayas así por arriba para abajo. ¿Cachai? Y si lo Oye. empezáis a mover más rápido, las ondas van a ser más juntitas. ¿Más juntitas? Sí, más juntitas. Ya, Entonces, ahí como que casi, depende la onda del tiempo en el que se esté moviendo como como el papel. Ignacia, la idea estuvo muy bien, pero lo dijiste un poquito al revés. ¿Al revés? Sí, mira, al tiro tienes la mano en alto. Si tú vas moviendo lentamente el papel, la línea las guatitas de la onda van a estar más cerca unas con otras. Si tú lo haces rápido, el lápiz va a dibujar ondas más alargadas. ¿Sí? ¿Sí? Imagínalo. Es que me imagino el lápiz así, ¿Ya? se va más rápido. Profesor, ¿esa Se va qué más onda rápido, sería? se Un segundito, deberían dame un hacer segundo. más juntas. No entiendo por qué deberían ser más separadas si el papel va más rápido. Si tenía un movimiento hacia arriba, hacia abajo, espera, voy a intentar colocar acá la... Pero tengo una duda, ¿ese qué movimiento es? Como la explicación de ese movimiento. Todo esto es movimiento ondulatorio, Ah, ya. ¿ya? Mira, si yo tengo un movimiento así, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cierto? Voy teniendo un movimiento de esta manera y ¿Sí? corro el papel, ¿cierto? Ahí de verdad se ve así desfasado. Me veo Se desfasado. pegó, se pegó. Ahí está, ahí está. Ya. Entonces, el movimiento cuando yo corro el papel lentamente va a generar muchas vueltitas. Voy corriendo el papel lento, entonces el lápiz va a alcanzar a subir y bajar varias veces mientras yo voy corriendo el papel. Pero si lo hago rápido, te va a quedar una onda más alargada. Ay, voy a estornudar. Tapa el micrófono. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí, sí, pero estoy analizando. Ya, pero Ya, la idea que tuviste está bien, pero ya, estaba al revés. ¿Ya? ya. Oye, alguien me levantó la manito. No sé quién fue. Ahí está, levantó la mano. Roca Sanova, ¿qué es lo que necesita? No sé si puedes abrir tu micrófono. Pues sin querer, perdón. ¿Cómo, perdón? Rosario, tu internet está muy malo. Esta cuestión va a ser dificilísima. Vamos Ya, a estar chiquillos, como... Profesor, Laura, profesor, sí, ¿podría explicar desde movimiento no periódico a no sé qué? Perdón, me perdí. ya. Es que, profe, la señal es muy mala, entonces por eso nos perdemos tan rápido. Sí, no, sí. No vengan con excusas baratas. Ya, pues, es que vamos a volver otra vez a lo mismo, que el movimiento se genera por efecto, o por causa, mejor dicho, de la fuerza. Usted aplica una fuerza, se puede generar un movimiento. De los movimientos que se estudian en física, se clasifican en dos. El movimiento periódico, que es un movimiento que se va a repetir a través del tiempo, y un movimiento no periódico. El movimiento periódico lo podemos visualizar de dos maneras, ¿ya? Lo podemos visualizar en espacio-espacio, como lo vemos en esta imagen de acá, ¿sí? Vemos que un soldadito sube y baja y los demás hacen lo mismo, y entonces vemos que existe un movimiento que se va propagando, como que algo se está moviendo desde el último soldadito de acá hasta el soldadito de acá.
¿de acuerdo? Y a eso se le denomina propagación de la onda. Esto es una forma de visualizar una onda en espacio-espacio. Otro ejemplo de este tipo de forma de visualizar sería, por ejemplo, cuando cae una gota en un estanque con agua, o se tira una piedra en un estanque con agua, ¿cierto? O una cuerda de una guitarra, etc. La segunda forma de apreciar un movimiento ondulatorio es a través del tiempo. Y acá vemos un lápiz aquí al medio, ¿cierto? Que se está moviendo hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, ¿cierto? Ese movimiento es repetitivo, ¿ya? Es un movimiento ondulatorio, pero no se ve la onda, ¿sí? En este caso, como es un lápiz que va rayando, y si yo tiro esa hoja de papel, lo que voy a apreciar es que se puede observar una onda, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la onda es la transmisión de una perturbación, o como también la onda puede ser la forma gráfica de ver un movimiento oscilatorio o periódico, ¿ya? Eso. ¿Se ¿Y cómo se entiende? define espacio-espacio y espacio-tiempo? Ya, espacio-espacio. En el espacio-espacio tenemos muchas veces un medio. Un medio quiere decir que es material. Por ejemplo, una cuerda. ¿Te imaginas una cuerda, cierto? Ujú. Una cuerda está hecha de moléculas en su extensión, ¿cierto? Si tú golpeas una parte de la cuerda, ¿cierto? Ese golpe va a generar un movimiento en una parte de la cuerda, en una molécula de la cuerda, podemos decir, y esa molécula se va a mover hacia arriba y hacia abajo, imaginemos, ¿sí? Pero esa molécula, como está en contacto con otras moléculas, va a transmitir, va a contagiar ese movimiento a las moléculas que están alrededor. ¿Se entiende la idea, no? Eso sería ver una onda en espacio-espacio. ¿Sí? Sí. Ya, acá. Ahora, una onda en espacio-tiempo es ver un movimiento oscilatorio, por ejemplo, en este caso, la del lápiz, ¿cierto? Que es un movimiento hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, que no se aprecia la onda, ¿ya? Pero si movemos un papel, este lápiz va a hacer un dibujo, y ese dibujo es una gráfica del movimiento oscilatorio de ese lápiz, ¿sí? ¿Cómo de nuevo, de nuevo? Perdón. Sí, sí, tranquila. Que también las ondas se pueden graficar, ¿ya? Se pueden graficar en espacio-tiempo, ¿sí? Entonces, tenemos el lápiz que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Ahí tenemos un movimiento ondulatorio o oscilatorio, da igual, ¿cierto? Y ese movimiento, si este lápiz está rayando, raya un papel que se va moviendo a la vez hacia la izquierda, ¿cierto? Como se ve ahí en el GIF, va a dar una imagen, va a formar una figura, ¿ya? Va a graficar el movimiento, ¿ya? Lo que se ve en el papel, chiquillas, esto va para todas, lo que se ve en el papel, ¿ya? Es la forma gráfica de un movimiento ondulatorio. Ya. ¿Sí? Ahora Ok. también... ¿Ah? No, nada, dije que ok. Ah, ya, bueno. Acá que es un ¿Qué? osciloscopio. Esto de acá, ¿lo ven, cierto? Sí, lo veo. Sí. Este es un osciloscopio. En medicina se Esa ocupa... no, esas no son las teles que se usan como para ver los sismos y los terremotos y todo eso. se deben ocupar también, pero en medicina se Ya. ocupa más para poder graficar los latidos del corazón y toda esa... Pero Ah, ya. hoy en día son mucho más modernos, pues. Obvio, pues este es Sí, como obvio. antiguo. Ya, chiquillas, miren, acá llegamos a otra parte importante de la materia. Oscilación. Oscilación, ¿cierto? De esta, hoy se me olvidó la palabra, de esta diapositiva, sí, de esta diapositiva vamos a hablar de las características de la onda, Ya. ¿ya? Las características de la onda son varias, las tenemos por acá anotadas, miren. Estas las aparecen en su libro.
Amplitud, longitud de onda, periodo, frecuencia, Ah, sí. velocidad de propagación. Pero perdón, eso es el, ¿qué era eso? Son las características de la onda. Ya, ¿puedes volver a ponerla? Sí, obvio. Ahí está. Aquí abajo. Pero estas se supone que deben estar en su libro. Sí, pero es que igual las puedo copiar. Sí, obvio. Ya. A ver. ¿Características de qué? De las Características ondas. de las ondas. O de una onda, en verdad. Amplitud, longitud de onda, periodo. ¿Dónde está el periodo? Ahí está. Frecuencia. Y velocidad de propagación. Velocidad de la propagación es lo mismo que rapidez de propagación, ¿o no? En esta parte de la materia sí. Ah, ya. Es que en el libro sale como rapidez de propagación. Sí. Es que en estricto rigor, rapidez y velocidad no son lo mismo. Ya eso lo vamos a ver en segundo medio. Vamos a ver la diferencia. Pero para esta materia, en primero medio lo vamos a entender como sinónimo, ¿ya? Rapidez y velocidad. ¿Vale? Profe, tengo una pregunta que no tiene nada que ver con la materia, pero hoy. Pero, ¿hasta qué hora vamos a estar? O sea, solo pregunto. Sí. ¿Les parece 5 minutos más? No, profesor, ¿puedo volver a la otra para sacarle una foto? Por fin. Esto está, se los mandé, chiquilla. Esto está en la lección 1. Sí, pero es que igual es que está súper enredado como que, no sé, como que lo entiendo si usted lo va explicando ya. No, Gracias. Sí, no pues lo saque. yo lo tengo súper claro. Tengo claridad de que... O sea, si me lo manda a mí, yo lo veo sin que alguien me lo explique, como que no se entiende, pero ahora que Sí, usted lo pues, está no, sí lo sé, pues sí. Todas estas presentaciones para mí tienen que ir con alguien que las presente, pues. Vale, vamos entonces, chiquillos, bien. Vamos a explicar solamente dos. ¿Les parece? Vamos a explicar amplitud y vamos a explicar longitud de onda. ¿Ya? Ya, espérate, vamos a amplitud y longitud. Sí. Ya. I am ready. No, aún no. Ya. Ya. Era. Todas ven. Ya. Ya, Sería vamos a partir con la amplitud y longitud de onda. pero vamos a partir con la amplitud. Sí. Ya. ¿Qué? Ya miren. Todas ven el péndulo que tenemos acá, ¿cierto? Todas ven este péndulo. Sí, pero se está como, o sea, ¿qué es eso? ¿están cerrando como el cuadrado? Sí. Profesor. Este es el péndulo. Todas ven este péndulo, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Ese péndulo tiene un punto al medio, esta línea que tenemos acá, que se denomina punto de equilibrio. Ya. Mira, horrible. O sea, Ese es el punto de equilibrio. o sea que la cuestión de amplitud tiene un punto de... O sea, si yo tengo un Equilibrio. péndulo, ya si yo tengo un péndulo, si yo lo dejo quieto y no se mueve, se encuentra en su punto de equilibrio. ¿Sí? Pero más allá que sea un péndulo, no, lo que sea, cuando hay amplitud siempre va a tener como un puntito de... Claro, todo cuerpo que pueda moverse de forma ondulatoria va a tener un punto de equilibrio, que es el punto donde no se mueve, pues va a estar quieto. ¿Sí? En este caso, si yo tomo el péndulo, ¿cierto? Y lo coloco, por ejemplo, acá, ¿sí? Lo tomo y lo suelto, va a empezar a oscilar, ¿vale? Ya. Ahora, esta distancia, desde aquí hasta acá, se denomina amplitud, ¿ya? O sea, de Entonces, un extremo a otro.
No, la amplitud No, de- es la máxima elongación o la máxima distancia que puede alcanzar el péndulo con respecto al punto de equilibrio. Ya. ¿Era Amplitud. longitud o distancia? Es la máxima elongación, ¿cierto? O distancia. No vamos a meter la palabra longitud, se nos van a confundir. Es la máxima elongación o distancia ¿Qué? entre el péndulo, que sería la pelotita, ¿cierto? Profesor. Lo. ¿Me escucha? Entre el péndulo. Entre el péndulo y el punto de equilibrio. Oye, ¿quién es la enamorada que anda dibujando corazones? ¿Ah? En estos tiempos de pandemia. Uno puede seguir amando a distancia. Ah, ¿Te cachai? Real. sí, yo amo a mis Aquí abuelos, hay pero no una están aquí estrella. conmigo. Ya. Ya. Eso sería lo primero. Esta distancia que tenemos acá, ¿cierto? Se llama amplitud. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, el péndulo, si yo lo tomo aquí, no termina acá, ¿cierto? No termina acá. ¿Sí? Entonces va del punto A al punto E, ¿cierto? Ya, ¿cómo que de nuevo? Eh, que el péndulo va del punto A, aquí, ¿cierto? Pasa por el punto de equilibrio y llega al punto B, ¿cierto? Y su Ya. movimiento no termina ahí, pues, se devuelve, ¿cierto? Ya. Eso es todo. Y Ahora. en el libro sería monte y valle, ¿o no? Aún no llegamos a esa parte, tranquila ahí. Ya, Si ya. nosotros a este péndulo le colocamos un lápiz, este a través del tiempo va a dibujar esto. Va a dibujar esto. Si el péndulo tuviese una punta y pudiese rayar una hoja, dibujaría esta figura. Y esta figura es una onda. Y en esta, ¿vale? Ya. Ah, perdón, Ahora, pero no entendí. sí, tranquila ahí. Otra vez, un rato. Se está moviendo mucho, ahí sí. Tenemos el péndulo, ¿sí? Sí. El péndulo cuando oscila, ¿cierto? Ay, Puede, espérese. Se me está acabando la batería del computador. Espérese. va a dejar una imagen. ¿Sí? No sé si se acuerdan del lápiz. Es algo similar a esto. ¿Sí? Profesor, Esta ¿qué estamos imagen, definiendo ahora? ¿ah? ¿Qué estamos definiendo ahora? Vamos a definir amplitud y longitud de onda. Ahora, la amplitud ya la vimos en el péndulo. Ahora la necesitamos revisar en la gráfica. Ay, ya. ¿Sí? Por ejemplo, si el péndulo grafica este movimiento de esta manera, así, ¿cierto? Yo puedo indicar que acá, por ejemplo, ¿dónde está el lapicito? Ya está. Esta distancia de aquí hasta acá, eso es amplitud. ¿Lo ven o no? Sí. ¿Sí? Y esta distancia de aquí hasta acá es amplitud, ¿cierto? Ya. Y esta línea que tenemos aquí en celeste justo al medio, que no se alcanza a apreciar bien, miren. Esto de La aquí. longitud. Eso sería la longitud, pero esa línea es el eje de equilibrio, o el punto de equilibrio. ¿Vale? La línea No, azul del medio, la gordita, es el punto de equilibrio. claro. Ya. Entonces tenemos, eso es lo primero, tenemos que esa distancia corresponde a una amplitud de onda, ¿cierto? Una amplitud. Sí. Ahora, algo muy importante que tenemos que definir es una oscilación, ¿vale? En el caso del péndulo,
nosotros vimos que el péndulo nos permite entender la oscilación de la siguiente manera, pues. Está aquí, ¿cierto? Llega hasta acá y luego cuando vuelve a este punto de aquí, ahí tenemos una oscilación completa. ¿Vale? Gráficamente, ¿Cómo? el péndulo está acá, ¿cierto? Sí, Aquí, al lado izquierdo. Pasa por aquí, Ya. llega hasta acá y se devuelve, ¿cierto? Eso sería una oscilación completa. ¿Sí? ya. Cuando el cuerpo vuelve de nuevo al punto de partida. Entonces se podría decir que el movimiento periódico tiene oscilaciones como infinitas. Sí, po. No existe el movimiento infinito, no existe eso, pero O sea, no sí. Pero- infinitas, pero pero que son usted- Pero un hartas. gas. Pero usted, espérese. Prolongadas. Ya. Escucho. Ah, o sea, sería como un movimiento constante más que... Sí, constante, exactamente. Ya. Come on, baby. ¿Puede definir de nuevo movimiento, o sea, la oscilación, por favor? Sí. Una oscilación. Una oscilación corresponde a cuando el objeto que se está moviendo vuelve otra vez al punto de partida. ¿Sí? Por ejemplo, en este objeto- caso, el objeto vuelve de nuevo al punto de partida. Si, por ejemplo, este punto de acá que vemos en la presentación es el punto A, ¿cierto? El péndulo va hasta el punto B y se devuelve al punto A. Eso sería una oscilación completa. ¿Sí? Ujú. Atención acá. Miren para acá, miren la pantalla. Si el péndulo parte de aquí al medio, ¿cierto? Y yo lo empujo, va a irse para acá, ¿cierto? Luego se va a devolver. Y cuando se vaya de nuevo a este otro punto, a su otra elongación, ¿cierto? A su otra amplitud, y vuelva otra vez al punto de partida, también va a ser una oscilación. ¿Sí? También, O porque sea, pasa por el punto, o sea, pasa siempre por el punto de partida, ¿o no? Claro. O sea, tenemos dos formas. Si es que yo lo tengo en un extremo, ¿cierto? Y hacer movimiento, o sea, es que yo lo hago partir desde el punto de equilibrio. Si yo, por ejemplo, tengo el péndulo aquí y yo lo golpeo, va a oscilar también, po, ¿sí? Ahora, quiero que vean lo siguiente. A ver, ¿se alcanza a ver o no? Sí, ¿qué cosa? su ¿La pizarra? pantalla. Ah, ¿Sí? sí, Ya, Sí, miren, se en la ve. pizarra tenemos tres formas de visualizar una oscilación, Ya. ¿ya? O sea, una oscilación la puedo ver como la típica, ¿cierto? Que sería una gotita para arriba, una gotita para abajo, ¿cierto? O bien de esas otras dos formas. De esta imagen, chiquillas, nosotros le vamos a colocar nombre a ciertas partes. Por ejemplo, esto de aquí es el monte. Esto también es un monte. Esto de aquí también es un monte. Pero esos dibujitos que usted, ¿a qué corresponden? Estos corresponden a cómo se visualiza una onda, o una oscilación, perdón. Por ejemplo, mira, atención acá. Acá tengo el péndulo, si yo lo golpeo, ¡pum!, se mueve para allá, se mueve para acá, y cuando vuelve, tenemos una oscilación completa. En este de acá tengo el péndulo, y el péndulo se va a mover así, para allá, para acá, y va a tener la oscilación completa. ¿Sí? Y si la hago desde el Arriba, otro lado, arriba se llama monte, como el pic es monte. sí, el monte se le denomina la parte superior, es una forma analógica de hablar de la parte superior y de la parte ¿Y, inferior. y qué cosa puso ahí abajito? Así como ahí, mire, donde estoy apuntando. Acá, Sí. acá puse valle, ¿Qué puso? ¿Qué? valle, valle, Ah, ahí valle. está. ¿Con B? ¿Conoce el valle? con V. Sí, con V, valle. Esto también es un valle. ¿Sí? ¿Y eso qué? Valle.
Estamos solamente definiendo nombres a esta imagen, ya para poder obviamente trabajar de forma más rápida, ¿sí? Ya, chiquillas, un ejercicio rápido. Miren, Profe, un monte no es esa cosita de allá, o sea, como la primera ondita, ya aparte de un punto sigue, después tiene como la guatita que es el valle, y después como que para como en la línea de puntito, ¿eso no es un monte? El monte no, es el punto como... son tres distintas. El monte es el punto como máximo, ¿no? Al que llega la onda. Claro, el monte y el valle son los puntos máximos a los cuales puede llegar la onda. O sea, Monte está arriba, valle entendí. está abajo. Sí, el punto Claro. máximo de arriba es el monte y el de abajo el valle. Exacto. ¿Ven esto de aquí abajo, no? ¿Se alcanza a ver o lo hago más grande? No, sí se ve. Chiquillas, ¿cuántas oscilaciones se ven ahí? Ay, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. No, Katrina no me deja ver. A ver, tenés un segundito. Aquí lo que podemos hacer Sí, no sé, es... es que no sé cómo contarla, o sea, tipo Como cuento 4:30. Sí, 4:30. cuatro. Bien. 1, 2, 3. Yo Ah. cuento 4. ya las vi, no, 4:30, porque están las dos de... A ver, vamos contando, fíjense. Acá tenemos una forma, ¿cierto? Acá nos damos cuenta que esto de aquí corresponde a un tren de ondas. ¿Ya? Así se llama esto. A este dibujo se le llama tren de ondas. Tren de O onda, frente ya. de onda. ¿Vale? Aquí nos damos cuenta que las oscilaciones no las vamos a ver ni así ni así, po, ¿cierto? La vamos a ver de esta manera. ¿Cierto? Ya. Entonces, Sí. fíjense, acá tengo una oscilación, hasta ahí tengo una oscilación, ¿cierto? Una. Acá tengo otra, 2, 3, 4. Y fíjense que me falta un poco para que sea la 5. Entonces yo puedo Sí. decir que hay 4,5 oscilaciones. Ya. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea, no? Ya, pero Sí, sí, sí. espérese. ¿Cómo se llama como todo ese conjunto como como de olitas? Como... Tren de ondas. Frente de onda o tren de ondas. ¿Sí? ¿Qué es un tren de Espérese. ondas? Frente de ondas o tren de ondas. ¿Y qué es eso? Son las ondas juntitas las que dibujó el profesor en la pizarra. ¿La chica? Profesor, ¿puede Profesor, explicar de La nuevo cómo chica. las contó? No te escuché, perdón. Que si puede mostrar de nuevo cómo contó las ondas. ¿Cómo contar las ondas? Sí. Obvio, mira. Vuelvo al tiro. Ah, ¿Cómo? no, mentira, no. No, iba a ir a la cocina, pero fue como fila. ¿Lo explico otra vez o no? Sí. Sí, por Ya, favor. mira, tenemos aquí un frente de onda y un... Ahí se pegó. Sí, se ¿Aló? escucha. Aló, profesor. Profe, se bugueó. profesor, ¿Qué? Sí te ¿me escucho. escucha? Ah, Sí, te la escucho. ¿puede explicar de nuevo longitud de onda? O sea, en este dibujito que está acá. No hemos llegado a longitud de onda todavía. Ah. ¿Sí? Ya, pero miren, entonces tenemos este tren de onda, ¿verdad? Y decimos, si queremos contar las oscilaciones, ¿cómo las vamos a contar? Considerando esta imagen o esta forma, ¿cierto? Obviamente, como este tren parte de esta manera, así, ¿cierto? Digo, así, pues, así las voy a considerar, así las voy a contar. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, como 5. ¿Por qué no tengo el 5 completo? Porque aquí me falta parte de esta onda. ¿Ya? Miren, veamos otro ejemplo. Ay, Perdón. ¿Ven esa onda, no? Vemos una onda en rojo y otra en azul. sí. Yes, sir. ¿Sí? Pregunta. ¿Cuál tiene mayor amplitud? La que está en rojo, ¿no? La de rojo.
La de rojo tiene mayor amplitud que el azul. ¿Están todas de acuerdo con eso? No, déjeme ver. Espérese, ¿qué? Espérese, ¿qué? Tengo dos ondas ahí, la roja y la Sí, azul. sí, es la roja. Es la roja. Y le estoy Ya. preguntando cuál de ellas tiene mayor amplitud. ¿Se acuerdan La lo que es la roja. amplitud, o no? La Sí. amplitud desde la posición de equilibrio hasta la mayor elongación. Exacto. Entonces, pero Tiene según mayor- yo tienen como lo mismo. No, fíjate, si O sea, nosotros no, dibujamos aquí el punto de equilibrio para ambas, es esta la es la roja. amplitud del azul, Sí, ¿ves? Y esto de acá es la amplitud de la roja. sí. ¿Y cuál era Entonces, la ¿cuál pregunta? cuál tiene mayor La, amplitud? ro- la roja tiene mayor La amplitud. roja tiene mayor amplitud porque esta parte es más grande, ¿cierto? Que Ah, está obvio, aquí. obvio. ¿Ya? Sí. ¿Y Ahora, cómo se calcula, cómo se calcula cuántos metros son? ya, la amplitud en muchos ejercicios no se calcula, solamente se mide. O sea, experimentalmente se mide con una regla, por ejemplo. Ya. En algún ejercicio, a lo más que te pueden decir, por ejemplo, si yo tengo esto, si yo tengo, por ejemplo, esto, ya esto le Ya. sumo esto, esas dos amplitudes se suman, por ejemplo. ¿Sí? No sé si se alcanza a apreciar ahí. Ya. Sí, Ya, sí. ya. Sí, pero eso lo vamos a ver más adelante, ya cuando lleguemos a los fenómenos ondulatorios. Ya. ¿Sí? Ya. Ahora, de esta onda que tenemos en color rojo, chiquillas, ¿cuántas Sí. oscilaciones tiene? 1,5. 1,5. 1,5, exactamente. Entonces, la onda en rojo, 1,5. ¿Sí? 1,5 oscilaciones. Sí. Si se dan cuenta, aquí nosotros lo que estamos haciendo es solamente contar oscilaciones. Eso en física, en algunos libros no lo consideran, pero yo lo considero como una magnitud de medición, el contar. Por ejemplo, aquí contamos 4,5 oscilaciones, en el otro contamos 1,5 oscilaciones. El Ya. número de oscilaciones, bueno, dijimos que, perdón, vamos a hacer un pequeño resumen. Dijimos que la amplitud mide esta Profe, distancia, ¿cierto? profe, usted nunca nos dijo, o no entendí yo nunca qué era lo que significaba o la definición de longitud. ¿La dijo? Es que no la noté. Es que todavía aún no llego a esa parte. Estoy, Ya. aún voy en camino a eso, Ya, perdón. ¿ya? Entonces, tenemos la primera magnitud física. Entonces vamos a colocar acá magnitud física. La primera magnitud física dijimos que es la amplitud, ¿cierto? Y se va a simbolizar con la letra mayúscula A. La vamos a medir en nuestras unidades de medida, la vamos a medir en metros, porque obviamente necesitamos medir todas estas cosas, ¿vale? Sí. La segunda magnitud física, que nos va a aparecer lo más probable en su libro, corresponde al número de oscilaciones. ¿Ya? No Ahí creo que en el abrevié libro no aparece. oscilaciones. No nos sale. Y esto la vamos a denominar con la letra minúscula N. Y aquí tenemos, por ejemplo, la onda roja tiene, ¿cuántos números de oscilaciones? 1,5. La onda azul, ¿cuántas oscilaciones tiene? Número de oscilaciones, 4,5, por ejemplo. Como el contar no tiene una unidad de medida, porque estamos contando simplemente, no tiene unidad de medida. ¿Ya? Profe, la Sí, M mira. o sea, es de amplitud, o sea, como se usa para lo de la amplitud. La A, No, la M. la M es la unidad de medida de distancia, metro. No, eso sí sé, pero la usamos para ver el tema de un punto a otro. Claro, vamos a usarlo para poder medir cuánto más grande es una amplitud con respecto a otra y cosas así. Ya. Más adelante vamos a hablar que la amplitud también se relaciona con la energía, ¿ya? Ya chiquillas, ahora sí vamos por último y con esto cerramos la clase por hoy Espérese, es que no, de longitud de no, onda. se me abrió el lápiz.
¿ya? La longitud de onda. La longitud de ondas se simboliza con una letra griega. ¿Por qué? Porque a estos gallos les gusta creerse de acá, intelectuales, y por eso le colocaron esa letra, ¿ya? Que es esta. No sé si la alcanzan a ver. Es Esa la como una nota. casi X. Profe, hay algo que no entendí. Dime. Es que ahí abajo aparecen las dos N como en minúscula, ¿verdad? Sí, Y hay un 1,5, sí, hay un 1,5 y un 4,5. sí. El 4,5 es de las olitas o de las olitas de que usted hizo ahí en la pizarra, pero de las de color azul, las que cuántas son. Claro, y claro, esto de aquí, este valor corresponde a la onda azul y este de acá a la onda roja. Perfecto, ¿Sí? maravilloso. Ya, voy a quitar su pantalla enorme. Ya, chiquillas, vamos con lo último. Ya, pero... Ay, Oigan, no, después les digo. me va a dejar con la duda, profe. No, no sé, después sí les voy a decir igual. Ya, chiquillas, vamos con lo último, longitud de onda. Pero espérese que no sé cómo devolverme a como estaba antes. La longitud de onda es similar a la amplitud. Es similar porque la amplitud mide distancia, la longitud también mide distancia. ¿Sí? ¿La ¿Ya? amplitud cuál era? La amplitud dijimos que era esta medición, Es la ¿cierto? máxima distancia entre un péndulo, o sea, mentira, dígalo usted, lo escribí mal. Entre el péndulo y el punto de equilibrio. Ah, sí, lo tenía bien. ¿Sí? Esa sería la Sí, amplitud, ¿cierto? Esta sería la amplitud. La distancia de aquí hasta acá, del punto de equilibrio al punto máximo de elongación o distancia del péndulo al punto de equilibrio. La Profesor, longitud de onda, la dime, longitud de onda se mide en metros igual que la amplitud. exactamente, se mide en metros. La longitud de onda también mide distancia, pero la distancia que va a medir es lateral. Mira, así, de esta manera. ¿De acuerdo? Ya. De esta ¿Cómo manera. era? ¿Cómo básicamente un resumen? ¿Cómo? Un resumen de esa. Ahora estoy entrando a esto. Tranquila. Mira, lo voy a explicar de nuevo. Necesito que estén todos en silencio. La longitud de onda mide la distancia cuando se completa una oscilación. La longitud de onda mide la distancia, digamos, lateral cuando se cumple una oscilación. Otra vez, la longitud de onda mide una distancia lateral cuando se cumple una oscilación. distancia Entonces, lateral, distancia lateral. lateral y después de lateral que viene. Cuando se Lateral cumple una oscilación. cuando se cumple una oscilación. Entonces, por ejemplo, tenemos acá arriba tres dibujos, ¿cierto? En los tres dibujos tenemos una longitud, perdón, una oscilación completa, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos una longitud de onda. Sí. Fíjense, atención acá, miren. Esta distancia, de aquí hasta acá, esta distancia, así, No, perdón, perdón, esta perdón. distancia se le denomina longitud de onda. Ya. ¿Sí? Eso es cuando se ve de esta manera. Cuando Ya. se ve de esta manera, tengo que considerar este punto y este punto. Monte, Monte y monte. monte. Esta distancia de aquí hasta acá también es una longitud completa. O Ya. de valle a valle. Esta distancia de aquí, ¿cierto? De aquí hasta acá, también es una longitud de onda. Y ¿Sí? siempre va a medir lo mismo, sea entre oscilación, cuando termina una oscilación, monte a monte y valle y valle. Otra vez, ¿cómo?
cuando se miden las tres formas de oscilación completa, monte a monte y Sí. valle a valle, ¿siempre va a medir lo mismo en la misma onda? Exactamente. Ya. ¿Sí? Ahora, fíjense, la longitud, si yo les digo, por ejemplo, volviendo al ejemplo de aquí abajo, que de aquí hasta acá, este frente de onda tiene un tamaño, ¿ya? Tiene un tamaño de, digamos, 9 metros. ¿Sí? Ya. Ujú. ¿Ustedes podrían decir cuánto es la longitud de onda de la roja? ¿Y cuánto es la longitud de onda del azul? Ay, me perdí. Vamos a tomar este ejemplo, ¿sí? Ujú. Vamos a decir que de este punto hasta este punto de acá, ¿cierto? Va a medir 9 metros, ¿ya? Ya. Pregunta, ¿cuánto mide la longitud de onda de la onda ¿Tres? roja? ¿Cuánto mide la Estoy muy longitud de perdida. onda de la onda azul? 3. En la roja 3. En la 2, En la roja 3. en Tres. la roja 3, ¿ya? Antes ¿Pero me por estoy qué tomando. 3? ¿Por qué ¿Por qué 3? 3? Porque se Porque miden se... las 3 onditas, ¿o no? Casi, no. No, porque ¿No será 6? 6, ¿por según yo qué? en la azul es 3 y en la otra es 6, porque son más oscilaciones el azul, ¿o no? En la roja es 6, En la roja es 6 y en la No. azul La es roja 3. 6. ¿no? En la roja es 6. Y el azul es 3. En la roja No es entiendo 6. por qué. La azul es 1,5 y la roja es 6. Casi, no. Espérate. Chiquillas, en este caso, fíjense, yo les estoy indicando que de aquí hasta acá miden 9 metros, ¿cierto? Sí. Yo quiero saber, en la roja, por ejemplo, cuánto mide de aquí hasta acá. Si de aquí hasta acá mide 9 metros, de aquí hasta acá, ¿cuánto va a medir? 6. ¿Cómo puedo saber eso? Tengo este valor y tengo este valor. ¿Qué debo hacer con ellos? ¿Se divide? Toma las tres ondas que son tres y luego consideras que uno Exacto. puede ser. Profe, ¿puede explicar cómo supo que era 6? Porque no entendí. Ya miren. Si le colocamos letras, a esta distancia de aquí hasta acá, ¿ya? A esta distancia la vamos a llamar L minúscula. ¿Vale? ¿Sí? Ya, pero todavía no entiendo por qué. Porque estamos viendo el tamaño completo del tren de onda, po. ¿Sí? Ya. Ahora, si yo quiero saber la longitud de onda de la roja, yo digo el largo completo del tren de onda dividido el número de oscilaciones que hay presente en ese tren de onda. ¿Sí? Profe, como que se me pegó. Se pegó, su mano quedó pegada. ¡Ay, no! El internet es medio malito, Y chiquillos. ahora Voy la a... cámara se ve mal. Chuta. Se ve como Ya, pixeleada esperemos un ahora. segundito. Sí. Voy a ir a comprarme un cable para poder conectarme mejor y dejar el wifi. Porque yo creo que el wifi es el que me está lesionando, y como está lejos el modem. Mal ahí, mal ahí. Ya. Entonces tenemos el largo del tren de onda dividido el número de oscilaciones. ¿Sí? El largo es de 9. Y el número de oscilaciones de la roja, 1,5. ¿Cuánto va a dar esto? 6 metros. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso? Fíjense, la distancia de aquí hasta acá son 6 metros. ¿De acuerdo? La distancia de aquí hasta acá son 6 metros. Y de aquí hasta acá debe ser lo que falta, 3 metros. ¿Vale? La otra, el largo del tren sobre el número de oscilaciones. ¿Vale? Ya,